Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La Guardia Civil implica al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán, en el supuesto cobro de comisiones a cambio de amañar contratos de obra pública. La UCO ha elevado al Tribunal Supremo un informe que incluye una serie de grabaciones que realizó Koldo García cuando ya sabía que le investigaban y en las que participaron el secretario de organización del PSOE, Cerdán, y el exministro Ábalos. En esa conversación se escucha cómo los tres hablan del dinero que les deben 4 empresas y hablan de más de 400.000 euros. Según la conclusión de los investigadores, se refieren a la deuda de 4 constructoras que aún no les habrían pagado por, supuestamente, haberles adjudicado contratos públicos para carreteras. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La información la adelantamos anoche aquí en la SER, en Hora 25, y ha removido un escenario político que ya era muy complicado para el Partido Socialista. Lo era, por ejemplo, por el registro de más de 9 horas que la Guardia Civil hizo esta semana al domicilio particular de Ábalos en Valencia. Ahora sabemos que ese registro se precipitó por los detalles de esta conversación que compartieron el propio Ábalos, Koldo y quien ahora mismo es todavía secretario de organización del Partido Socialista. Los agentes inspeccionaron también 4 empresas, 2 en Navarra, una en Granada, otra en Valencia. Hoy está previsto que el informe de la UCO, el que incluye esta conversación de Cerdán y que está en manos ya del juez del Supremo que está investigando el caso, se entregue a las partes y una vez tengan los resultados de los registros, el juez Leopoldo Puente va a poder reclamar el suplicatorio al Congreso para investigar, si así lo considera, a Santos Cerdán, que es diputado por Navarra y por tanto está aforado. A pesar de esta conversación de la que habla la UCO, el PSOE salió anoche a defender a su número 3, aseguran que nunca cobró mordidas y que en cuanto tengan el informe completo el propio Santos Cerdán dará explicaciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ferraz cierra filas en torno al secretario de organización del PSOE. La dirección del partido asegura que ni ha participado ni ha influido en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello. Eso es lo que ha trasladado Santos Cerdán al PSOE, que denuncia que las filtraciones que sufre desde hace semanas sobre actuaciones policiales solo generan indefensión y juicios mediáticos. Era el propio Santos Cerdán el que ayer en el pasillo del Congreso aseguraba estar tranquilo y desmentía haber cobrado comisiones. Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. En el PSOE el silencio es absoluto, nadie quiere ir una línea más allá del comunicado oficial. Hay diputados que sí que admiten preocupación por la noticia. En la Moncloa prefieren no opinar sobre un informe que aún no han leído y sobre unas conversaciones de las que dicen desconocen el contexto. El Partido Popular ya preguntó ayer en la sesión de control al Gobierno si seguirán respaldando a Santos Cerdán. Anoche, una vez adelantamos aquí en la SER el contenido de esas conversaciones grabadas, el PP publicó un vídeo hecho con inteligencia artificial. Se ve en el mismo coche a Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán, los 4 dentro del vehículo. Y el PP recuerda cuando en 2017 Sánchez recorrió España en un Peugeot. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Dicen que ya solo queda uno, en referencia a Pedro Sánchez. Los socios de investidura piden contundencia al PSOE, le exigen explicaciones. Yone Belarra, Podemos, Míriam Nogueras, Junts. Es evidente que el presidente del Gobierno no ha dado, desde mi punto de vista, explicaciones suficientes y en el caso de que esto se confirme, creo que el Partido Socialista tiene que reparar el daño. Estem parlant d'una cosa molt grossa. Estem parlant d'un estat que està absolutament podrit a nivell intern. La otra gran noticia del día es el acuerdo al que han llegado España, Reino Unido y la Comisión Europea sobre Gibraltar. El pacto pasa, entre otras cosas, por demoler la verja que separa el Peñón del campo de Gibraltar y que cruzan todos los días 15.000 personas. Va a pasar a formar parte del espacio Schengen. Habrá libre circulación de personas y de mercancías. Eso quiere decir que ahí ya no habrá controles fronterizos que se trasladarán ahora al puerto y al aeropuerto, donde habrá doble control de la policía española conjunto con la británica. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estuvo anoche en Hora 25. La verja hoy ya es cosa del pasado, aunque mañana todavía la podamos ver, todos hemos estado de acuerdo en que es cosa del pasado, porque hoy este acuerdo, que es un acuerdo histórico y definitivo, estructura un nuevo modelo de convivencia. Este acuerdo sienta las bases de una futura unión aduanera para avanzar en una convergencia fiscal que evite los impuestos indirectos como los del tabaco. El acuerdo por ahora es político, faltan algunos detalles jurídicos y que lo aprueben los parlamentos de España, de Europa y del Reino Unido. Es jueves, es 12 de junio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El acuerdo no afecta en todo caso a la soberanía británica sobre Gibraltar. Es precisamente lo que aquí critica la oposición y lo que celebran en Reino Unido, donde el acuerdo ha tenido menos repercusión que en España. Para el gobierno británico, este pacto resuelve el último gran problema que aún coleaba desde el Brexit. Las críticas las concentran los ultras, que acusan a su gobierno de rendirse ante España. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Los más conservadores protestan porque los ciudadanos británicos tendrán que enseñar el pasaporte a la policía española para poder entrar en el Peñón. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El gobierno británico ha celebrado el acuerdo y ha señalado que será beneficioso por 3 motivos principales: porque mantiene la soberanía británica sobre el Peñón, garantiza la autonomía militar y evita lo que considera hubiera sido una ruina económica en caso de no haber cerrado el pacto. Un avance que, según el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, deberá culminarse con la firma de un tratado que garantice la prosperidad en el Peñón. El objetivo ahora es aportar estabilidad, confianza y seguridad jurídica, además de favorecer la prosperidad. El acuerdo ha provocado, sin embargo, las primeras críticas de los defensores del Brexit, entre ellos el número 2 del partido populista Reform UK, Richard Tice, o la exministra del Interior, Suella Braverman, quienes han acusado al gobierno laborista de claudicar ante España y ante la Unión Europea. El Ejecutivo asegura que el pacto pone fin a años de incertidumbre marcados por el Brexit y por la mala gestión de los anteriores gobiernos conservadores. Pues las críticas de los defensores del Brexit son las mismas que las de la oposición en España, aquí contra el gobierno, por la renuncia a la soberanía de Gibraltar. El PP critica también, que se enteraron por la prensa, dicen. David Junquera. Feijóo no conoce el acuerdo. Queremos saber en qué consiste ese que llaman acuerdo. Pero ya sabe que no le gusta. Vamos a seguir reclamando la soberanía de Gibraltar como una parte del territorio español. Lo han reclamado todos los gobiernos de España. ¡Todos! El líder del PP lamenta haberse enterado por un teletipo y asegura que los españoles deben saber por qué ese acuerdo afecta a una parte de su territorio. Critica también la política internacional de Sánchez. Un gobierno que en política exterior no suele contar con el apoyo de nadie, ni siquiera con el de sus socios. Han cedido los intereses nacionales para solucionar incluso intereses personales en la política exterior. Juanma Moreno ha saludado en redes el acuerdo, pero también subraya que no debe renunciarse a la soberanía. Por su parte, Vox defiende que para ellos Gibraltar es un territorio colonizado ilegalmente y, por tanto, todo lo que no sea la reintegración total es ilegal, ilegítima e injusto. La supuesta implicación de Santos Cerdán en el cobro de mordidas fue anoche el broche final a una jornada que en el Congreso, en un debate que duró más de 9 horas, estuvo atravesado por el registro en la Casa de Ábalos y por el caso del fiscal general. Fue el gran asunto con el que arremetió la oposición. Feijóo acusó directamente a Sánchez de querer destruir la justicia y el gobierno volvió a cerrar filas con Álvaro García Ortiz, bajo el argumento de que están del lado de los fiscales que buscan la verdad. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No era difícil adivinar que iba a utilizar Feijóo para atacar al gobierno. No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido. Y tampoco sorprendió la respuesta del presidente. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. Aprovechó Sánchez su intervención para recordar los buenos datos de la economía y Feijóo un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Le respondió con un listado de noticias de las últimas 48 horas. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Pero dice Sánchez que lo que hace el PP es acusar al gobierno de lo que ellos mismos hacen, la acción del espejo. Señor Feijóo me dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. No mencionó Feijóo a Leire Díez, pero sí lo hicieron otros diputados del PP. A la fontanera de confianza de Ferraz, Leire. Y tampoco mencionó la palabra mafia, pero sí lo hizo Miguel Tellado. Que no quede duda de que están todos en la mafia. El gobierno respondió con la misma estrategia. Estamos en el gobierno para transformar la realidad. Recordar los avances del país. ¿Tienen algo que decir de González Amador, de Alberto Quirón? Y los casos de corrupción del PP. El gobierno a gobernar, repitieron varios ministros, y el PP al fango. Poco después de este último cara a cara antes del verano en el Congreso, eran precisamente las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales las que amenazaban con una huelga a las puertas de los juzgados de varias ciudades españolas.
Pararon durante 10 minutos para protestar contra la reforma del Poder Judicial que prepara el ministro Bolaños. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, respaldó a sus compañeros. El gobierno, por ahora, no se da por aludido. Ayuso planea castigar los escraches en las universidades de la Comunidad de Madrid con hasta 100.000 euros de multa. En el último borrador de la Ley Autonómica de Universidades, que adelantó el país y al que ha tenido acceso la SER, se contemplan multas por manifestaciones no autorizadas o por llevar pancartas. El gobierno autonómico quería aprovechar el verano para aprobar el texto que ha sentado mal en los centros universitarios. Radio Madrid, Javier Alonso. El borrador de Ayuso no gusta en los campus, donde ya hablan de mano dura. Eva Aladra, de la red de docentes de la Universidad Complutense por la Pública. Lo que establece es una criminalización de la expresión y de la libertad de conciencia en las universidades. Nos parece un despropósito y desde luego lo que vamos a hacer es movilizarnos. Tampoco convence en el gobierno central, donde fuentes del Ministerio de Ciencia ya hablan abiertamente de elementos preocupantes y posible invasión de competencias. En el gobierno madrileño se agarran a que el texto no es definitivo, pero no desmienten el fondo de un borrador que pone el foco en los infractores, pero también en los equipos directivos que no impidan las infracciones. Emilio Viciana, consejero de Educación. Tenemos la responsabilidad y la preocupación de garantizar que se cumpla los derechos fundamentales y la libertad, y como responsables en ese sentido vamos a regular en esa dirección. Fuentes próximas a la tramitación del proyecto confirman que la idea del equipo de Ayuso era aprovechar el verano para publicar el texto. Vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y hasta Asturias, en Oviedo, Jesús Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos con noticias de estas dos comunidades, y una de ellas es la de una chica, Jesús, que ha denunciado en redes a Ryanair porque dice que no la dejó viajar a Asturias para despedirse de su abuelo. ¿Por qué no la dejó viajar? Pues porque según Ryanair, su maleta de mano, la que subes al avión, excedía las proporciones del aparatito este que tienen en la entrada de... Para medirle el tamaño de la maleta. Tú que vuelas mucho sabes exacto, de esto. Exacto. Bueno, pues al parecer no entraba de lado, pero entraba vertical. El caso es que tuvo un rifirrafe allí con la azafata. Al final le pedían 60 euros para subirse con el bulto. Ella dijo, esa es la discusión que hay ahora, que sí que pagaba. La tuvieron esperando allí y al final le dijeron que la desembarcaban, que no subía al avión. Entonces ahora... la discusión está en que Ryanair dice que la chica dijo que sí que pagaba, pero cuando el vuelo ya estaba cerrado, entonces por eso no la dejaron viajar. Pero ella tiene 2 millones de visitas en sus redes sociales contando esto. Le expliqué a las azafatas con lágrimas en los ojos que mi abuelo se estaba muriendo y quería llegar a Asturias para despedirme de él. Les dio igual. Perdí el vuelo, el dinero y lo peor de todo, perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo. Para siempre. Y nadie me dio ninguna solución para coger ese vuelo o algún otro vuelo. Ni siquiera hay mostrador de Ryanair en ese aeropuerto, porque prefieren ahorrar costes. Pues la noticia, bueno, pues es como tiene ese grado de intensidad emocional, pues y además 2 millones de visitas. Claro, y además porque mucha gente se siente identificada por las dificultades que te genera muchas veces conseguir embarcar en los aviones low cost. Isabel, Vitoria está intentando romper con los estereotipos que hay sobre centros de mayores con cursos de monólogos. Sí, la única condición es tener más de 65 y querer. Bueno, sí soy repetidor porque me encanta. Me gusta mogollón porque puedo sacar cosas que tengo y que hay veces que me cuesta hablarlas. Parece que de alguna forma el generar un monólogo te activa la mente, te hace pensar, te hace fijarte en los detalles, en la gente según pasa. Bueno, para quitar un poco la vergüenza, la timidez de hablar en público, que eso da un poquillo de cosilla al principio. Ahora todo es empezar, no hay que más que escuchar a Adela. Muy buenas tardes, juventud. ¿Cómo estamos? Bien. Soy Adela. Estoy casada con un jovenzuelo. Bueno, Adela aún tiene actuaciones por delante en el mes de junio y julio. Son candidatas a nuestra sección Mis Experiencias. Absolutamente. Y saben muchas de ellas. De ahí surgió nuestra sección Mis Experiencias, de los monólogos de las viejas de Triana. Este fin de medio centenar de personas podrán vivir una experiencia gastronómica y sensorial única en España. Bocamina, unas cenas en el corazón de enclaves mineros asturianos. ¿Qué es esto? Este fin de semana y el siguiente también, para el que no le dé tiempo puede hacerle el siguiente. Pues eso, 2 chefs asturianos, Marcos Cienfuegos
Cienfuegos y Israel Moreno, que tiene una estrella Michelin en el restaurante Ayalga de Ribadesella en concreto, pues van a cocinar platos típicos de la cocina asturiana, bueno, con algunas innovaciones, incluso rescatan recetas mineras de hace mucho tiempo y se va a comer esos platos en las galerías mineras, en este caso del concejo de Mieres, de la cuenca del Caudal. Una experiencia, como dicen, única, espectacular. Pues la verdad es que sí, Bocamina, tomen nota. Bilbao acoge desde hoy el primer congreso Outsider de España. ¿En qué consiste, Isabel? Consiste en reunir a los centros de arte marginal de todo el estado y vienen de muchos rincones de la península. Ana Urgoiti es la socia fundadora de Bilbao Formarte quien organiza el congreso. El artista no es una figura muy reconocida en este país y encima si tiene una discapacidad, pues peor todavía. Queremos llegar a hacer una federación de entidades que trabajamos con artistas con discapacidad psíquica o intelectual a nivel estatal. Creemos y reivindicamos nuestro derecho a estar en el Ministerio de Cultura. La idea es sentar las bases de este arte no reconocido dentro de los códigos dominantes, organizarse y poder llegar a las instituciones para ser reconocidos oficialmente. Pues Isabel Jesús, gracias. A vosotros. Hasta luego. Buena semana. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura sobre los momentos clave del siglo XXI. El camino inesperado de Rebecca Solnit les va a encantar si les preocupa el mundo en el que vivimos y creen que no tiene remedio. Trabajamos demasiado, Internet nos roba todavía más tiempo y nos aísla. El capitalismo salvaje distribuye mal la riqueza. La derecha tiene un poderoso conglomerado de medios a su servicio, añora un pasado sobre el que mienten. Y la izquierda está perdiendo el relato. El relato de que el mundo es abundante, de que hay de todo para todos, que si respetamos la naturaleza y los derechos humanos, el mundo puede ser maravilloso. Editado por Lumen, El camino inesperado es un conjunto de artículos publicados por la escritora estadounidense este primer cuarto de siglo, contextualizados para devolvernos la memoria. Una falta de memoria de lo mucho que ha cambiado el mundo, de cómo la gente común, los movimientos y las campañas cambian a menudo las cosas a mejor. Tratar de devolverles ese conocimiento es como prepararlos para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo. La esperanza en que un cambio tranquilo y positivo es posible, está pasando, de hecho, que no te mientan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.